El desierto es uno de los lugares más inhóspitos que hay en el planeta. Durante el día hace un calor de flipar, por la noche hace frío, hay poco alimento, hay pocos animales, pocos vegetales, muy poca agua. Y sin embargo, aquí en el Sáhara, por ejemplo, los saharauis se han adaptado perfectamente a sobrevivir en este entorno. Pero más allá de lo consciente, de decir, pues, por ejemplo, voy a ponerte una tienda aquí, me voy a refugiar en la tienda, ¿cómo se han adaptado físicamente para sobrevivir en el desierto? Porque ya os digo que una persona de Noruega no sobreviviría aquí o le costaría mucho. Pues hoy, como vuestro biólogo de confianza, me he propuesto desenmarañar este misterio. ¿Cómo son capaces de sobrevivir aquí, en un entorno como este? Pero hay que hacer un pequeño inciso, eso sí, y es que cuando hablamos de árabes, evidentemente no estamos hablando de un grupo biológico como tal, fijo, donde sean todos iguales, un clon unos de otros. Pero al hablar de árabes me estoy refiriendo principalmente a las personas que pueblan más o menos desde Irak hasta Marruecos, es decir, magrebíes, saharauis, etcétera, etcétera, etcétera. Árabes más clásicos, los que vienen de Arabia Saudí, que tienen todos más o menos estas adaptaciones para vivir en zonas áridas, secas y desérticas. La primera adaptación es tener más melanina en el cuerpo, y esta es muy evidente. En lugares donde hay más radiación ultravioleta, normalmente la pigmentación de la piel suele ser más oscura. Por ejemplo, en lugares del África subsahariana, el Congo, Guinea, Tanzania, Zambia, Zimbabue, ahí hay mucha radiación ultravioleta y es verdad que las personas son de piel más oscura, más negra. Aquí, sin embargo, uno podría decir, joder, para el Sáhara, para estos desiertos, vendría muy bien tener una piel muy oscura y sin embargo, pese a que tienen una piel oscura, no la tienen tan oscura. Ahora vamos a entrar en por qué razón, pero lo primero es entender que esta pigmentación oscura de la piel pues provoca que haya un apantallamiento de esta radiación ultravioleta que llegaría de otra forma al ADN de las células y ahí podría provocar mutaciones, podría provocar daño celular que puede ser que sea bastante negativo para la vida, para la supervivencia. Así que esa primera adaptación de la melanina es bastante importante en la piel, pero si os fijáis que tienen también las personas árabes, las personas que consideramos, ¿no?, que están en este norte de África, pues por ejemplo, tienen también los ojos oscuros, tienen también el pelo oscuro. ¿Por qué razón? Porque tanto los ojos oscuros como el pelo más oscuro, además de tener más melanina, en el caso del pelo oscuro, pues también provoca que sea mucho más difícil que ese sol, que esa radiación ultravioleta, te llegue a esa piel. Y también se ha seleccionado el pelo rizado porque ventila mucho más. Y probablemente, y esto sí que ya es más hipótesis mía, es que aquí, si no son tan oscuros como por ejemplo en Zambia o en los países del África subsahariana, quizás sea porque aquí suelen llevar bastante ropa. Lo vamos a ver en uno de los puntos del final, pero claro, cuando tú llevas casi todo el cuerpo tapado, sigues necesitando que te llegue algo de sol, algo de luz ultravioleta para poder sintetizar vitamina D. Si no, no tendrías vitamina D y la vitamina D es fundamental, por ejemplo, para los huesos. Pero también cuando hablamos de estas adaptaciones de melanina, la melanina no solo es para que no te quemes, la melanina también es fundamental para que no haya degradación de folato, que el folato básicamente pues es un compuesto que es fundamental en muchas cosas, como por ejemplo la fertilidad. Si no tienes folato, pues vas a tener muchos menos hijos, que es una adaptación malísima. Bueno, la peor de todas es que tengas un problema de fertilidad. Entonces ya os digo que tener una cantidad de melanina, digamos, equilibrada, suficiente, pero no pasarse, no tener en exceso es importante. Si tú tuvieras demasiada melanina, podrías captar a lo mejor muy poca vitamina D. Claro, si solo llevas de esta parte, necesitas que tu piel al menos consiga captar suficiente melanina por esta parte. Pero esta no es la única adaptación física, porque si tú ves al clásico árabe que tenemos todos en la cabeza, pues además de esto también suelen ser delgados, afilados, digamos, no son muy anchos, son más bien delgaditos y alargados, con extremidades largas, la nariz suele ser aguileña, no vas a encontrar narices a lo mejor tan anchas en principio, y uno se lo pregunta y dice, joder, ¿y esto por qué razón? ¿Por qué tienen esas narices alargadas? Las narices alargadas te lo cuento al final del punto, pero las extremidades largas, ¿por qué razón? Pues es la regla de Allen la que rige esto, y esa regla lo que dice es que en lugares más fríos, normalmente los animales van a ser más voluminosos, más gorditos, por decirlo de alguna manera, más a lo bola, más anchos, y sin embargo en lugares más fríos van a ser más alargados. Por ejemplo, zorros de lugares desérticos, como el fennec, tienen las orejas muy largas, muy amplias, para poder disipar el calor más fácilmente. Yo siempre lo explico de esta manera. Si tú eres muy grueso, pues a lo mejor tienes una capa de células, otra capa de células. Perdonad la pausa, pero ¿cómo tengo la mano? Me hizo una reacción alérgica a una picadura de mosquito y fijaos cómo se me hinchó. Y otra capa de células debajo. Estas dos, las de los bordes, están perdiendo calor, pero la de en medio no está perdiendo calor. Por tanto, vas a conservar más energía, más calor. Sin embargo, si tú tienes solo una capa, esta capa está perdiendo calor por aquí y por aquí. Entonces, a grandes rasgos es para que entendáis que cuanto más fino, más fácil va a ser que disipes calor, que pierdas eso. Y al mismo tiempo, esto lo vemos mucho, por ejemplo, las personas árabes, como os digo, tienden a ser más con esta fisonomía, pero también en la nariz. ¿Para qué sirve la nariz? Pues en muchos casos para lo que sirve la nariz
es para cuando sale el aire mantener humedad y cuando entra captar humedad. ¿Qué pasa? Que con una nariz más alargada lo que consigues es que cuando sale el aire por ti, por tu nariz, que es un aire que viene humidificado, viene humidificado desde los pulmones, pues esa humedad se queda en la nariz, porque cuanto más larga, digamos que más humedad recoge antes de que salga al aire. Y al mismo tiempo, este aire seco que te entra, porque está seco, porque estás en el desierto básicamente, pues cuando entra se va humidificando, porque tienes esta nariz que al expulsar, digamos, que ha mantenido, imaginaros como si mantuviera aquí gotitas de agua, pues claro, cuando entra el aire se empapa de esas gotitas de agua, llega al pulmón y en el pulmón está humidificado, ya puede tu pulmón trabajar tranquilamente, no se seca, no se quema, digamos que esa nariz un poquito más alargada y fina ayuda a conservar el agua. Que por cierto, qué calor hace aquí y encima me han inflado los mosquitos a picaduras. Joder, ojalá estuviera en mi BYD Atto 2 DMI, híbrido enchufable, con su aire acondicionado, sus asientos calefactables, sus hasta 1000 kilómetros de autonomía, además que es como una especie de enchufe gigantesco, una batería portátil enorme, podría estar cargando ahí las baterías, que estamos aquí con las baterías portátiles para un lado, para otro, todo eso por estar en nuestro BYD. Joder, echo de menos el coche, la verdad. Ah, bueno, pero lo importante de todo esto, claro, es hablar de las adaptaciones, como por ejemplo, también hay más adaptaciones físicas, porque ¿qué otra cosa hemos llegado a la conclusión que no son los árabes? La tercera adaptación es que no son muy masivos, no cogen mucha masa corporal. ¿Por qué razón? Bueno, si tú tienes una masa corporal grande, vas a necesitar mucho alimento para mantenerla, y estamos en un entorno que la verdad que no es muy productivo. Entonces va a ser complicado que te alimentes con mucha cantidad de comida, que mantengas pesos muy elevados y al mismo tiempo, si tienes más grasa corporal, va a ser más fácil que te sobrecalientes, va a ser difícil enfriar tu cuerpo. Ya sabéis que los humanos tenemos que mantenerlo en ese baremo, digamos, en esa temperatura en la cual nuestras enzimas trabajan bien. Si nuestro cuerpo internamente sube de, por ejemplo, 42 grados, las enzimas, en definitiva las moléculas de nuestro cuerpo se degradan y acabamos muriendo. Si estamos muy por debajo de temperatura, también acabamos muriendo. Siempre tenemos que mantener ese equilibrio. Y una cosa importante que tenéis que entender es que también es cierto que la degradación de las grasas produce agua. Además de producir energía, produce una cantidad ligera de agua. Entonces es cierto que hay teorías, hay hipótesis de que las personas árabes son un poquito mejores captando ese agua que degradamos cuando degradan la grasa. Como por ejemplo hacen los camellos básicamente hacen esto, son capaces de almacenar grasa en sus jorobas y cuando después metabolizan esa grasa obtienen agua. En definitiva en el desierto es mejor tener un cuerpo eficiente que demasiado pesado, demasiado exuberante, porque al final es un entorno, como os digo, con poco alimento. ¿Y qué hay en un entorno con poco alimento? Pues que buscarse la vida. ¿Y cómo se buscaron la vida los árabes de hace 8000 años? Pues con el pastoreo del animal que aquí sí sobrevivía bien, que os acabo de decir que son los camellos que tienen esa adaptación para sobrevivir. Pero claro, si tú crías camellos, ¿qué problema tienes? Pues que en muchos casos, si te lo comes, si lo matas, pues vas a tener que criar otro, etcétera. La carne de camellos se comía, pero hay otra manera de obtener alimento de los camellos que es pues quizá más eficaz y que cambió la vida de los árabes que vivían en el desierto, y es la cuarta adaptación, que es la lactasa. Hasta el 50% de los árabes de hoy en día son capaces de producir lactasa, es decir, que son capaces de tolerar la lactosa después del destete de su madre. En muchísimas especies, pues lo normal es que cuando ya dejas de mamar de tu madre, pues no vuelves a lactar, no vuelves a tomar leche. Pero en poblaciones que dependían mucho del pastoreo, que no tenían a lo mejor tanto alimento como en otros sitios y tenían que tirar de beberse la leche de su ganado, pues empezó a desarrollarse esa mutación para que pudieras digerir la leche, para que pudieras digerir la lactosa. Y en los árabes, desde hace 8000 años, que es cuando se estima que empezó el pastoreo del camello, pues se ha ido desarrollando eso y a día de hoy más o menos el 50% de los árabes tienen esa adaptación para poder sobrevivir en el desierto con los camellos, con la leche de los camellos, que también era fundamental. Venga, dale esa lechita a tu padre, Hasselhart. Por otro lado, antes de llegar a la quinta adaptación, que es la más importante, quiero hablaros de una que hay, como digamos, bastante debate sobre ella, y es el tema de la sudoración. En el desierto y en cualquier lugar, para tú regular el calor corporal que tienes, una herramienta muy buena es la sudoración, el sudor. Tú liberas agua y ese agua, como el agua tiene pues una capacidad para soportar los cambios de temperatura muy alta, pues ocurre que tú estás segregando, estás liberando ese agua y ese agua, al evaporarse, pues produce que tu cuerpo se enfríe un poquito. Es bueno para regular la temperatura corporal, como hemos hablado. Pero al mismo tiempo tienes un problema, que no puedes sudar demasiado, porque si sudas demasiado te deshidratas. Entonces, digamos que, te deshidratas y que aquí en el desierto, pues como veis, es complicado encontrar agua. Ya hemos visto
que una de las maneras en las que puedes obtener un extra de agua es con ese metabolismo de las grasas. Pero otra de las maneras en las que puedes obtener un poquito de agua o no perderla podría ser, por ejemplo, en la orina, que esté un poquito más concentrada, que esté menos diluida en agua, que puedas tú orinar, pero sin soltar tanta agua, sin perder tanta agua. Y hay teorías, hay hipótesis, no está totalmente demostrado, creo que hay algún estudio que apunta que sí, hay alguno que no, de que los árabes podrían tener un poquito mejor esa capacidad de mear más concentrado, por decirlo de alguna manera. Pero también se dice, y hay también lo mismo, pues algún estudio que afirma eso, pero otros que dicen que no, que los árabes también tienen una capacidad de sudoración mayor, es decir, que podrían liberar sudor con mayor facilidad, supuestamente, que un caucásico. Esto, como os digo, cogerlo con pinzas, pero quería hacer así como un pequeño inciso antes de llegar a la adaptación más importante de todas, que es el comportamiento, y es la quinta adaptación. Porque ¿qué hacen al fin y al cabo los árabes? Lo primero, se tapan mucho. ¿Tapan mucho para qué? Para protegerse de esa radiación solar, de esa radiación ultravioleta, y también para mantener la temperatura mejor. Porque hay una cosa que a mí me parece muy chula, muy interesante, que a mí la verdad, pues cuando no lo sabía me sorprendió un poco, que es verdad que en lugares donde hace mucho calor, si tú estás bien tapadito, lo típico que parece que te has echado una sábana por encima, pues si te has echado esa sábana por encima, se genera dentro de ti como una especie de microhábitat de aire, de atmósfera ahí, por decirlo de alguna manera, que mantiene la temperatura. Entonces fuera tienes mucho calor, dentro pues tampoco es que vayas a estar súper fresquito para salir del calor, pero como se mantiene aquí una zona donde la temperatura es un poquito más baja que en el exterior, que actúa como una especie de cámara de aire, pues llevar toda esa ropa te ayuda a mantener la temperatura, te ayuda a no asarte de calor bestialmente. Al mismo tiempo, son grupos, son personas que suelen ser nómadas para moverse estacionalmente a aquellos lugares, en principio, donde hay menos calor, donde hay más alimento, donde, por ejemplo, los camellos pueden pastar, etcétera. No se quedan en un sitio fijo diciendo aquí, pues lo que tenga que ser será. No, se mueven y se van a un sitio donde se pueda vivir un poquito mejor, lo que os digo, comportamiento. Luego también está el comportamiento según la hora del día. No es lo mismo el calor que hace en el amanecer o en el atardecer que el calor que hace en las horas centrales del día. ¿Qué hacen estos nómadas? ¿Qué hacen estos habitantes del desierto? Pues tradicionalmente moverse en el amanecer, en el atardecer y por lugares donde no haya sol. Entonces el comportamiento también es fundamental, casi más importante que las adaptaciones físicas que hemos tenido. Pero no solo eso, pero es que también, ¿qué va a hacer uno de estos, un nómada del desierto? Pues en muchos casos va a tener estructuras, por ejemplo, jaimas, casas de adobe, que en general son fáciles de montar, que quizá no son tan resistentes como puede ser una casa de piedra o un castillo en el norte de Europa, pero que van a ser fáciles de mover, de llevar a otro sitio o de abandonar porque no te ha costado demasiado, que no conservan demasiado calor, facilitan mucho esta vida en lugares tan inhóspitos en los cuales te tienes que ir moviendo. Y bueno, una cosa que cambió mucho la vida de los habitantes del desierto, por supuesto, eran los camellos, porque es algo que provocó, pues entre otras cosas, que pudieras moverte muchísimo más rápido, que pudieras llevar materiales más pesados, llevar más materiales, que en un momento de necesidad pudieras incluso conseguir carne cargándote al camello, y un camello al fin y al cabo es un medio de transporte como es el BYD, así que si necesitas un coche, ya sabes, BYD. ¿Cómo meto las publis? Y aparte de eso, nada, dejadme en los comentarios si os ha gustado el vídeo. Yo sé que este vídeo es susceptible de que alguno ponga comentarios un poco, ya sabéis, cancelables. Entonces, por favor, con cuidado con eso. Nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad, id a ver el 24 horas con el ganadero. Me costó un huevo de curro. Si queréis hacer un viaje de estos guapísimos, pues Wildlands Tierra Salvaje, que es con quien me he venido aquí, maravilloso. Y ya está, que nos vemos en el siguiente vídeo. Síguenos y suscríbete, síguenos y suscríbete, síguenos y suscríbete, lo.